La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy aprendiendo de las verdades eternas. Estamos en 1 de Timoteo, según el capítulo 1, continuamos hablando sobre ese capítulo interesante. Ahora quiero decirle con toda certeza que todo el capítulo 1 contrasta la ley con la gracia de Dios, que era el meollo del problema en las iglesias de Asia. Y por lo tanto, especialmente en los Gálatas, y también otro gran problema existía en Éfeso y en la ciudad de Creta, otra iglesia que sufría también por el desorden que había en los cultos, por los falsos maestros, las falsas enseñanzas impartidas. Por ejemplo, podemos ver entonces en el capítulo 4, versículo 1 al 5, donde se nos habla de la predicción de la apostasía que había comenzado a manifestarse ya en los días de Pablo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, o en los postreros tiempos, algunos apostatarán escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que de Dios, todo lo que Dios creó, en otras palabras, es lo que nos dice el versículo 4, porque todo lo que Dios creó es bueno, nada es desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra es santificado. Entonces, a la luz de ese interesante pasaje, vemos entonces el problema que existía en esta iglesia. Ahora, en el capítulo 6, encontramos entonces que el apóstol está hablando acerca del contentamiento, acerca de la piedad. Y Pablo le dice a Timoteo entonces: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias y pleitos y blasfemias y malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos, que teniendo ciertamente el entendimiento, lo tienen entenebrecidos. Son corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, pero grande ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y por lo tanto nada llevaremos. Nos da esta enseñanza el apóstol. Entonces, en ambos pasajes que acabo de mencionar, vemos entonces la corrupción tremenda que existía en estas iglesias. Una situación terrible, terrible, terrible. ¿Por qué terrible? Porque en verdad no era la enseñanza correcta que se estaba impartiendo, sino puro engaño. Entonces, Pablo advierte contra las falsas doctrinas. Por otro lado, la última exhortación que aparece en la carta vuelve a tocar el peligro doctrinal. Y esto lo vemos en el capítulo 6, versos 20 y 21. El encargo final de Pablo a Timoteo: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando el 100% las profanas pláticas sobre cosas vanas. Las cosas vanas no pueden ser de bendición para nadie. Por lo tanto, le dice claro el apóstol: guarda lo que se te ha encomendado,
evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas, los argumentos de la falsa llamada ciencia. ¿Por qué? La cual, profesando algunos, se desviaron de la fe y de la gracia del Señor se apartaron. Se apartaron algunos profesando todas estas cosas falsas, se apartaron, se desviaron de la fe. Y termina Pablo diciendo, la gracia sea contigo. Amén. Entonces, a la luz de estos interesantes pasajes, estas citas bíblicas nos dan a entender que había serios problemas en la iglesia de Éfeso y también de Creta y en algunos otros lugares. Y Pablo escribe estas cartas para que no nos vayamos a la derecha ni a la izquierda, sino que prosigamos a Jesucristo y lo sigamos porque Él es la verdad, Él es el camino y Él es la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo. A primera vista es evidente que Pablo deseaba como propósito secundario instruir acerca de algunos temas no relacionados con la doctrina. Por ejemplo, toca los asuntos de la oración. Eso lo vemos en el capítulo 2 y versículo 1 al versículo 8. Y el papel de la mujer según el capítulo 2, verso 9 al 15. Y también toca los asuntos de los líderes según el capítulo 3, verso 1 al 13. Y el capítulo 5, verso 17 al 25. Y del sostén de las viudas según el capítulo 5, verso 4 al 16. Y habla de la conducta de los siervos en el capítulo 6, verso 1 y 2. Y es probable que estos problemas surgieran debido a la influencia de los mismos maestros que no enseñaban la verdad. Y esta es la razón por que Pablo pone en orden todas las cosas, según vemos a la luz de las Santas Escrituras. Entonces, dijimos que Pablo está instruyendo especialmente a Timoteo para que éste se encargue de corregir lo deficiente de la iglesia. Entonces, Pablo le dice en 1 de Timoteo capítulo 2, versos 1 y 8. Aquí el varón de Dios llamado Timoteo recibe una instrucción bien clara y precisa, una orientación correcta del apóstol para que tengan un culto maravilloso de oración. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Entonces, era de establecer este orden en el culto, de que se exhortara ciertamente a hacer rogativas a Dios. Rogar es pedir y pedir y pedir hasta recibir, haciendo oraciones, peticiones, pero también acciones de gracias. No solamente hay que pedir, sino hay que darle a Dios gracia por los pedidos que le hemos hecho y por las respuestas que han de venir. Debemos actuar en fe, porque todos los hombres ciertamente necesitan nuestras oraciones y debemos orar por todos los hombres. No importa el color, no importa la nacionalidad, no importa su cultura, no importa nada de donde venga. Lo importante es orar por todos los hombres, aún por los reyes, es decir, por los gobiernos que están en toda la faz de la tierra, por todas las gentes que están en alta eminencia. Debemos orar para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y toda honestidad, porque esto es bueno, agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por muchos. Entonces, el apóstol ciertamente está enseñando con claridad cómo tiene que ser el orden del culto y el papel en la mujer. Y eso lo vemos también en el capítulo 2. Y en el verso 9 al 15, asimismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa, es decir, que sean honestas en su forma de vestir. No importa si es humilde su vestido,
debe de vestir honestamente, con pudor, con modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Es decir, no deben de ser lujosas, no deben de ser mujeres que estén totalmente dando una gran atracción a los hombres. No se trata de eso. Se deben de vestir humildes, hermosas, por supuesto, pero no extravagantes. Entonces, sino con buenas obras. Es el mejor vestuario que debe de tener las siervas de Dios. Sino que se vistan de buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Es decir, que se ocupen de servir en el evangelismo, en la predicación, en las enseñanzas, en el cuidado de su esposo, en el cuidado de sus hijos, en el cuidado también de las mujeres jóvenes casadas, para que sirvan de instructoras a las mujeres casadas. Entonces, esto es cómo corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. Es decir, debe de estar sumisa a su esposo, porque no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Entonces, aquí es donde hay mucha controversia en muchas personas. En el libro de Isaías 68:11 dice las escrituras que Dios dio la palabra y multitud de mujeres salieron a predicar la palabra que Dios les dio. Entonces, en el Antiguo Testamento Dios usó multitud de mujeres predicadoras. Las mujeres que fueron al sepulcro muy temprano del día domingo, el ángel de Dios le dijo: anda y da testimonio a mis hermanos que Jesucristo ha resucitado. Es decir, le dijeron los ángeles a las mujeres, y Cristo se lo dijo también a las mujeres. Vayan a decir que Cristo ha resucitado, dijo el ángel. Y Jesucristo dijo: vayan a decir a mis hermanos que he resucitado y que vayan a Galilea. Fueron las mujeres que Dios usó para predicar. Encontramos mujeres que fueron pregoneras en los días de Pablo también. Y él dijo que sus nombres están en el libro de la vida. Lo que aquí está tratando Pablo es, en cuanto a la mujer sea honesta, debe de ser sumisa. No debe de ser una mujer rezongona, brincona con su marido. Debe de aprender y debe de estar atenta de una forma especial. Ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán, declara las santas escrituras, fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero declara en el versículo 15, pero se salvará la mujer engendrando hijos si permaneciere ciertamente alabando y glorificando a Dios, viviendo en integridad delante de Dios. Porque puede ser una paridera de muchos hijos, madre de muchos hijos y sin ser salva. Pero aquí es que la mujer debe de dar a luz a sus hijos, debe de cuidarlos, pero debe de vivir en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, con Cristo en su corazón y obedeciendo a las santas escrituras, teniendo a Dios en su respectivo corazón. Entonces, otra cosa que el apóstol corrige son los líderes, según vemos en los pasajes que encontramos en las santas escrituras. Y esto está claramente en las páginas de la Biblia, en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 13. Quiero llevarlos ahí con toda libertad y que ustedes aprendan conmigo. Entonces, el apóstol dice, hablando ciertamente a Timoteo respecto a los requisitos de los obispos. Palabra fiel es esta: si alguno aspira el cargo de obispo, es decir, de supervisor, porque obispo quiere decir supervisor, buena obra desea hacer. Un obispo debe de ser, pues, irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avarioso de ninguna manera,
que gobierne bien su casa, teniendo a todos sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe de ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe de gozar también de una buena reputación de los de afuera, es decir, de los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y además, también hablan los otros líderes que están abajo de los ministros. Esto es, se refiere ciertamente, especialmente se refiere a aquellas personas que están buscando un liderazgo de los diáconos. Los diáconos también deben sujetarse a las órdenes de Pablo en esta carta. De la manera misma que los pastores deben de ser correctos en su forma de portarse, también los diáconos. De la misma manera, que quiere decir de igual modo que los pastores, también los diáconos deben de ser dignos de una sola palabra. Es decir, deben de ser diáconos de una sola palabra, no dados al mucho vino ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el ministerio de la fe con limpia conciencia, que también estos sean sometidos a prueba primero, si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. De igual manera, las mujeres diaconisas deben de ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo, que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas, pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea Cristo Jesús, el Señor nuestro. Ahora bien, entonces vemos que en esta carta de Primera de Timoteo trata Pablo de corregir cualquier cosa que está fuera del orden en cuanto al ministerio de los pastores y de los diáconos y diaconisas. Ahora también, según el capítulo 5, verso 17 al 25, que trata también acerca de los líderes, y lo vemos, que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar. Pues las escrituras dicen: no pondrás lazo al buey que trilla. Esto quiere decir que si está ese hombre predicando todo el tiempo y enseñando todo el tiempo, no le ponga bozal a su pastor. ¿Qué quiere decir esto? No lo deje sin sus alimentos. Él es digno de su salario. Es digno de que él tenga para su sustento de su familia, para que pague la renta también del lugar donde vive, para que viva con su esposa y se ocupe de los asuntos de Dios. Entonces, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano tampoco no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos, nos declaran las Santas Escrituras. Y a la luz de la palabra de Dios, vemos entonces con toda certeza a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Es decir, aquellas personas que no se sujetan con la primera y segunda vez, que son invitados a comportarse correcto y no quieren hacerlo, entonces hay que reprenderlos delante de todos para que los demás también teman. Y te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin perjuicio, no haciendo nada con parcialidad de ninguna manera. Entonces, estos pasajes hablan del orden ministerial, un orden que es establecido para que se lleve a cabo. Entonces, habla del sustento también.
del sostén de las viudas. Según el capítulo 5, verso 4 al 16, nos habla de sustentar a las viudas, es decir, las viudas que son fieles delante de Dios, las viudas que temen a Dios y que están arriba de los 65 años y que han vivido con un solo esposo. Se deben de atender estas viudas y ayudarlas de una forma especial para que ellas se ocupen de las cosas de Dios. Y quiero que usted vaya conmigo a ese interesante pasaje. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Es lo que nos dice las Santas Escrituras. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Esa viuda está muerta espiritualmente, la que se entrega a los placeres. Manda también estas cosas para que sea irreprensible. Porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, entonces es peor que cualquier incrédulo. Cada hijo o nieto debe de ocuparse de sus viejitos y debe de sustentarla. Pero si no tiene hijos y esposo, y ya llegó una mujer anciana, pero que se ocupa en oración día y noche, entonces la iglesia tiene que ser responsable de ayudar a esta viuda. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Además de todo esto y de la conducta de los siervos, también Pablo escribe que los siervos deben de ser sumisos a sus patronos. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, dijo Pablo, tengan a sus amos por dignos de honor, de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser cristianos, por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Entonces los criados no tienen que ser repugnantes con sus patronos, no deben de ser sarcásticos, no deben de ser malcriados repugnantes, sino sumisos. Deben de servirlos a sus patrones como servir al Dios vivo y verdadero. Si esto es así, entonces viviremos en todo el tiempo bendecidos y prosperados por el Todopoderoso. Lastimosamente que hay muchos creyentes que no se someten a sus patronos. Tan pronto da la vuelta a su patrón, se sientan y dice: a mí que me importa que este viejo no me vea ahorita. Me voy a sentar y cuando aparezca voy a hacer el mate que estoy trabajando. Eso es engañarse a sí mismo, porque usted no trabaja para un simple hombre, trabaja para el Dios vivo y verdadero. Si usted se gana su sueldo a costillas de los demás obreros, recuerde que si usted no se arrepiente, la mano de Dios puede ser alzada contra de usted. Mejor arrepiéntase y haga un buen trabajo en la fábrica o en la empresa donde usted trabaja, y Dios va a prosperarlo y va a bendecirlo. Ahora, es probable que estos problemas que surgieran debido a la influencia de los mismos maestros que no enseñaban la verdad. Entonces, por eso es que Pablo escribe en esta carta a Timoteo para corregir lo que no está correcto. Queridos hermanos, si usted como líder, como pastor ha vivido ciertamente no haciendo lo que Dios declara en su verdad. Dios es amor y es misericordioso. Él está dispuesto siempre a traer cambios al corazón de los que se humillan, de los que se arrepienten, de los que lloran diciendo: Dios, yo he vivido engañándome todo el tiempo, pero me arrepiento, Dios. Permíteme comenzar de nuevo. Si usted lo hace con toda la sinceridad, créame con todo el corazón que Dios tendrá piedad de usted. Su amor se extenderá para que usted sea totalmente restaurado, bendecido todo el tiempo de su vida.
Cierre sus ojos, quiero orar por usted. Padre precioso, hay multitud de hombres que tú llamaste al ministerio. Sean pastores, evangelistas, misioneros, sean diáconos, diaconisas, sean presidentes, vicesecretarios, tesoreros de diferentes ministerios. Te ruego por ellos. Se han andado, Señor, en caminos malos, sean ahora restaurados, sean ahora, Señor, totalmente tomados en tu misericordia, perdonados y limpiados con tu poderosa sangre. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús, recibe toda la gloria y todo el honor, oh Dios. Muchas gracias por tu gracia, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Preciosos televidentes, gracias por habernos sintonizado hoy en esta oportunidad. Queremos invitarle a la iglesia Roca de Luz Eterna. Estamos esquinas con la Avalon y la 42 Street, un poco hacia el sur del centro de Los Ángeles. La calle San Pedro se convierte en Avalon después de la Jefferson. Estamos también entre la Martin Luther King y la Vernon. Búsquenos. Estamos exactamente enfrente de el Hospital Kedren, el Hospital Psiquiatra. Y estamos enfrente de ese hospital. No hay pérdida para llegar donde estamos nosotros. Que Dios lo guarde y que Dios lo bendiga potencialmente. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.